Pues bienvenidos al segundo seminario del Club de Charlas de Astroguami. El día de hoy tenemos al estudiante Alain, que es estudiante del último año de la carrera de Ingeniería Geológica en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Ticomán. También es vicepresidente de la Sociedad Astronómica de la ESIO Ticomán y bueno, tiene una larga carrera como divulgador de astronomía. Y también ha trabajado en dos páginas, en la de Astronomía en tu bolsillo y Geología en tu bolsillo. Y actualmente realiza su tesis sobre meteoritos. Y el día de hoy es sobre lo que nos va a hablar. Así que bueno, puedes empezar, Alain. Muchas gracias. Muy bien. Correcto. Bueno, vamos a hablar sobre lo que son meteoritos. Mucha gente tiene la duda sobre qué son estas rocas del espacio en realidad. Y bueno, empezamos con esta imagen. Este es el meteorito El Morito, que se encuentra en el Palacio de Minería, aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Bien. Sí, nos damos cuenta, es una pieza bastante bonita, es de las más grandes del país. Correcto. Iniciemos. Primero que nada, hay una controversia porque prácticamente todas las semanas sale algún medio de noticias diciendo que el mundo se va a acabar, pero como nos hemos dado cuenta cada año que dicen que un asteroide va a impactar la Tierra, resulta que no, y siempre salen bastantes medios de comunicación con imágenes como las que vemos aquí, también salen memes y cosas al respecto sobre que el mundo se va a acabar por el impacto de un asteroide y cosas así. El más reciente ocurrió en abril, o sea, el mes pasado, tuvimos la visita, por decirlo de alguna manera, del asteroide 1998 OR2, el cual pasó relativamente cerca en términos astronómicos, pero que no iba a causar mayores complicaciones. Todo mundo todos los expertos sabían que iba a pasar tan lejos que no nos iba a generar ningún daño, ningún peligro, pero como siempre algunos medios desde finales del año pasado comenzaron a decir que este año un asteroide se iba a impactar con la Tierra y que iba a ser el fin del mundo, y como vemos a día de hoy no pasó nada. Probablemente me di cuenta de que no se hizo tanto alarde de esta noticia cerca de la fecha, en parte porque tenemos algunas cosas un poco más fines del mundo de qué preocuparnos en este momento. Pero bueno, en resumen, los asteroides pasan muy cerca de nosotros todo el tiempo. Y prueba de ello es que, bueno, aquí tenemos la representación de la distancia a la que pasó ese asteroide, 1998 OR2. Aquí está en escala la distancia de la Tierra a la Luna. En realidad no es tan a escala en cuanto a tamaño y distancia, pero nos da una idea. La Luna se encuentra a cerca de un segundo luz de distancia y esta cosa estaba 16 veces más lejos de la Luna de lo que está nuestra Luna. Por lo que podemos ver, no es un acercamiento tan cercano como podrían hacernos pensar algunos medios. En realidad no había ningún peligro y los científicos planetarios sabían de esto de sobra. Así que la próxima vez que escuchen de que un asteroide se acerca a la Tierra, lo más probable es que pase muy, muy lejos. Si bien este asteroide tenía un par de kilómetros de diámetro y es probablemente lo que llamó más la atención, la realidad es que estas rocas están a nuestro alrededor en todo momento y prácticamente nadie se da cuenta. Ahora sí, una muestra de esto es que, por ejemplo, existen páginas como Asteroid Alert. Es una aplicación en la que podemos ver en tiempo real todos los asteroides cercanos a la Tierra, todos los que hemos descubierto en tiempo real, y como nos damos cuenta, son muchos y hay unos demasiado más cerca de lo que estuvo este asteroide. Ahora bien, estos acercamientos son muy importantes para la comunidad científica porque es una oportunidad magnífica para estudiar con radar estos objetos. Estas son imágenes del asteroide 1998 R2 que fueron tomadas por el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico. Este es el segundo radiotelescopio más grande del planeta, el más grande está en China,
pero este se ha usado históricamente para estudiar la topografía y la forma de estas rocas. Si nos damos cuenta, podemos ver algunas características importantes. De este lado tenemos un cráter de impacto, de este lado igual podemos ver algunas características de su superficie. ¿Y para qué nos sirve esto? Básicamente para entender bien la forma, el tamaño, más o menos de qué está compuesto y así entender más sobre esta clase de rocas. Muy bien. Ahora, bueno, aquí tenemos esto y otra imagen que nos ejemplifica muy bien la cantidad de rocas que tenemos es esta. Esta es una imagen de la NASA en la que vemos más de 500 objetos, cerca de 600, de un tamaño considerable que los científicos planetarios consideran peligrosos. Se les llama potencialmente peligrosos a todos aquellos objetos que se acerquen a que se acerquen a menos de 10 millones de kilómetros de distancia aproximadamente y que tengan un diámetro mayor a 100 metros. Es decir, cualquier objeto que de impactar la Tierra podría generar algún daño. Muy bien, si nos damos cuenta son bastantes y pues en todo momento tenemos alguno muy cerca de nosotros, pero desgraciadamente no podemos verlos todos y ahí radica su peligro. Son muchos y no podemos encontrarlos a todos, pero una vez que encontramos uno y tomamos todas las medidas de su órbita, su tamaño, su masa, podemos calcular muy bien su trayectoria y si estos nos pueden impactar en algún momento del futuro. Por eso es muy importante tener observatorios que se dediquen a esto. A día de hoy tenemos bastantes observatorios que se dedican a la observación de estos cuerpos. Uno muy famoso es Atlas, que también descubre cometas, obviamente. Cualquier cosa que se mueva en el cielo lo van a detectar. Y bueno, en lo personal yo siento que los cometas son muchísimo más peligrosos que los asteroides, porque los asteroides ya están en órbitas bien definidas y los podemos seguir con bastante seguridad. Los cometas no, porque muchos vienen de lugares tan alejados del sistema solar que no los podemos ver hasta que ya están demasiado cerca de nosotros. A esto se les llama de periodo largo. Desde el momento en el que se descubre un cometa hasta que pasa por su perihelio, es decir, en su punto más cercano al Sol, pueden pasar 1 o 2 años. En casos bastante afortunados los podemos detectar hasta con 3 años de anticipación. Es decir, no tenemos mucho tiempo para estudiar su comportamiento y para intentar desviarlos. En el caso de los asteroides, sí, tenemos muchos años para ver qué podemos hacer con ellos, ¿correcto? Ahora, hay también una gran confusión entre la definición de meteorito, meteoroide, meteoro y todas estas palabras extrañas. Para empezar, empecemos con el objeto como está en el exterior, antes de llegar a nuestro planeta, cuando están orbitando al Sol. Se les llama cuerpos menores o planetas menores. Lo podemos diferenciar por asteroide, meteoroide, cometa y los raros que serían los asteroides activos. Aquí tenemos 2 infografías de Mola Saber. Y bien, empecemos con el más conocido, el asteroide. El asteroide es cualquier objeto rocoso, metálico, con composición variada, pero con pocos materiales volátiles, es decir, pocos hielos, de lo que sea, que se encuentra orbitando al Sol, no orbitando a ningún planeta, únicamente orbitando al Sol. Su tamaño tendría que ser aproximadamente un poco mayor a los 50 metros de diámetro. Esta medida de tamaño es un poco arbitraria, dependiendo del autor al que se consulte, va a variar de entre 1 metro, 10 metros, hasta 100 metros. Pero bueno, para fines prácticos llamaremos asteroide a cualquier objeto de más de 50 metros de diámetro, el cual se encuentra orbitando al Sol. Si es más pequeño que esto, se lo llamará meteoroide, ¿correcto? Ahora, si es una roca, pero que tiene una gran cantidad de contenidos volátiles, es decir, hielo de agua, hielo de nitrógeno, metano, amoníaco, lo que sea, y que al acercarse al Sol estos hielos se puedan evaporar, se puedan sublimar directamente, pasar del estado sólido al gaseoso, se le conocerá como cometa. Si tiene una gran cantidad de estos materiales volátiles, se lo llamará cometa.
Ahora bien, hay cometas que son capturados por la gravedad del Sol, que se quedan en un periodo muy corto alrededor de nuestra estrella y que pierden todos estos materiales volátiles en relativamente poco tiempo. Y cuando son descubiertos son catalogados como asteroides, pero algunos todavía conservan cierto grado de hielo, cierta cantidad de hielo en su interior, y de vez en cuando los vemos haciendo cosas raras. De pronto generan una pequeña cola que desaparece. Esto se les llama asteroides activos, porque son asteroides pero que generan una cola. Hace poco, la semana pasada, se anunció que se descubrió el primer asteroide troyano de Júpiter con cola, es decir, es un asteroide troyano activo. Muy bien, es un asteroide que orbita a la misma distancia a la que está Júpiter, a 60 grados antes y después del planeta. Bueno, les comentaba que existen diferencias entre el meteoroide, que es la roca que está en el espacio, el meteoro, el fenómeno luminoso sonoro que se escucha o se ve al momento del ingreso a la atmósfera de esta roca, y el meteorito, que viene siendo la roca que sobrevive al impacto o a su ingreso con la atmósfera. Es decir, un meteorito es cualquier roca que ha sobrevivido a su ingreso por la atmósfera. Y esto es importante porque se calcula que entre el 80 y 90% de la masa de la roca no sobrevive al ingreso debido a que las presiones y las temperaturas son tan altas que toda la roca se vaporiza y solamente llega a sobrevivir, si al caso sobrevive alguna parte, pues sería muy, muy pequeña en realidad, en relación a la roca original. Para aumentar más esta definición, también se dice que un meteorito es aquella roca natural, cualquier objeto de origen natural que haya llegado a la Tierra de forma nuevamente natural. ¿Por qué es importante esto de natural? Porque las rocas que se trajeron de la Luna en las misiones Apolo y en las misiones soviéticas robóticas no pueden contar como meteoritos porque no ingresaron a la atmósfera de manera natural, sino que fueron traídas por la ingeniería humana, ¿verdad? Tampoco las muestras que lleguen de Marte en algún momento del futuro tampoco se podrán considerar meteoritos porque no vinieron de manera natural, y tampoco las muestras traídas de cometas y asteroides por misiones espaciales en el pasado podrán ser consideradas meteoritos. Y también es importante porque la basura espacial, es decir, restos de cohetes, restos de satélites que se desorbitan por acción de la atmósfera, tampoco cuentan como meteoritos porque no llegaron al espacio de forma natural y tampoco regresaron de forma natural. Y tampoco son de fabricación natural, no los creó la naturaleza, sino el ser humano. Muy bien. Ahora, hablemos un poco sobre estas rocas que caen del cielo. Aquí tenemos el cráter del meteoro, el cráter Barringer, está en Arizona. Es probablemente el cráter de impacto más famoso del mundo después del cráter de Chicxulub aquí en México, el que mató a los dinosaurios. Este cráter fue producido por un objeto de aproximadamente 50 metros de diámetro, un objeto metálico, y su impacto se calcula en 50.000 años. Este fue el primer impacto, el cual se lo catalogó exitosamente y de forma acertada como un cráter de impacto. Antes de que se diera esta definición, se creía que era un cráter volcánico de alguna clase. Pero geólogos planetarios, principalmente el geólogo planetario Eugene Shoemaker, se dieron cuenta de que esto tenía unas características muy similares a los cráteres lunares y a los cráteres producidos por explosiones nucleares. Así que se dieron cuenta de que realmente esto no era producido por un volcán, sino que esto era en realidad los restos del impacto de algún asteroide en el pasado. Muestras geológicas y estudios en laboratorio lo confirmaron, y la comparación con las muestras de las misiones Apolo, pues terminaron de confirmar esto. A día de hoy se han catalogado cerca de 300 cráteres de impacto en el planeta. Muy bien. Recordamos un poco, esto es un meteoro, es lo que vemos durante una lluvia de meteoros. El meteoro es pues este fenómeno luminoso, puede ser muy brillante como puede ser bastante tenue. Este es un ejemplo de un bólido. Se les llamará bólidos a aquellos objetos
que sean más brillantes que el planeta Júpiter, es decir, que tengan una magnitud de -2 y más abajo. También vamos a tener las lluvias de meteoros, que son estos fenómenos cuando muchos meteoros atraviesan la atmósfera en relativamente poco tiempo. Las lluvias de meteoros ocurren de forma constante todos los años, ocurren en las mismas fechas y son producidas por polvo de cometas que pues ya pasaron por el sistema solar, pero que cuando la Tierra atraviesa la cola de estos cometas, el camino de polvo que han dejado estos cometas en su órbita, pues al atravesar la atmósfera, estas partículas de polvo generan estos meteoros tan abundantes, a lo que se le conoce como lluvia de meteoros. ¿Correcto? En ocasiones hay meteoros muy brillantes. A estos se les puede considerar superbólidos, que serían más brillantes que el propio Sol. Este es el evento de Chelyabinsk, Rusia, el 15 de febrero del año 2013. Fue la primera vez que pudimos documentar un superbólido con una cantidad de cámaras inmensa. Si lo saben, en Rusia es muy común que los vehículos tengan cámaras para tener una evidencia en caso de algún incidente. Y pues por lo mismo mucha gente estaba yendo a trabajar, era de madrugada, aún no salía el sol y de pronto esta enorme roca atraviesa el cielo y genera bastantes daños, ¿verdad? Fue un evento bastante llamativo. Muy bien, ¿qué generó como resultado? Generó una bonita nube de polvo y gas que quedó del resultado de la vaporización de esta roca. Y la onda expansiva, producto de la explosión en el aire, generó daños valuados por varios millones de dólares y varias personas lastimadas. Se calcula entre 2 y 3 mil personas que salieron lastimadas porque la onda de choque fue tan grande que hizo reventar las ventanas de prácticamente todos los edificios de la zona en la ciudad de Chelyabinsk. Y pues esto fue una llamada de atención a todo el mundo de que estas rocas de verdad pueden impactar el planeta. Si bien ya lo sabíamos, este fue el recordatorio más feo que tuvimos. Casi pudo haber sido una tragedia enorme. Por suerte, las heridas en su mayoría fueron menores, pequeñas cortaduras por el vidrio, aunque hubieron casos bastante más serios. Bueno, la parte agradable de todo esto fue que pudimos encontrar los fragmentos de esta roca. El cuerpo principal que sobrevivió al ingreso se encontró en un lago llamado Chebarkul. Era pleno invierno, así que estaba congelado. De hecho, acababa de nevar, creo que 1 o 2 días antes. Y esto hizo que las personas, al darse cuenta de que esto había ocurrido, salieron a buscar los fragmentos. Y era muy sencillo porque los meteoritos se ven como rocas negras que resaltaban bastante con la nieve, que es completamente blanca. Aparte de que solamente tenían que buscar los pequeños huecos que dejaban las rocas al caer en la nieve. Y en el caso del lago Chebarkul generó un cráter en el hielo. Para el momento del impacto, esta roca ya llevaba prácticamente velocidad terminal y la roca que generó este cráter ya tenía cerca de 1 metro, metro y medio de diámetro. Hoy en día está expuesto en un museo la roca que fue extraída del lago. Y los restos de Chelyabinsk fueron vendidos en todo el planeta por las personas que lograron conseguir estos restos, ¿correcto? También gracias a la enorme cantidad de cámaras que grabaron el evento, pudimos calcular la órbita del objeto que se impactó en Rusia. Curiosamente, el mismo día, el día 15 de febrero, ocurrió el máximo acercamiento de un asteroide llamado 2012 de A14. Igual fue como ocurrió este año. En ese momento los medios decían que esa cosa iba a chocar con la Tierra porque iba a pasar muy cerca, que iba a acabar con el mundo. Nada de eso ocurrió, pero desgraciadamente el objeto de Chelyabinsk sí impactó con la Tierra ese mismo día y pues salieron varias teorías conspirativas de que en realidad era el asteroide y que
la NASA lo ocultaba y cosas por el estilo, pero en realidad, si nos damos cuenta, las órbitas eran muy, muy diferentes. Solo coincidieron en el mismo lugar en el espacio. Correcto. Y tenemos aquí una pequeña comparativa. Aquí tenemos el tamaño estimado del asteroide que generó el impacto de Chelyabinsk. Si se dan cuenta, se calcula que fue entre 15 y 20 metros de diámetro lo que medía esta roca. Y solamente sobrevivieron cerca de 2 metros cúbicos de material entre todas las rocas que fueron encontradas. Todo lo demás del material fue completamente borrado. Aquí tenemos como ejemplo el meteorito más grande que se ha encontrado en Jova, el meteorito de Jova que se encuentra en Namibia, al sur de África. Y tenemos también como comparativa el tamaño estimado de la roca que generó el cráter Barringer, el que les mencionaba antes. Esta roca tan grandota fue la que generó ese cráter de más de 1,5 kilómetros de diámetro. Y aquí tenemos la comparativa con un avión Boeing 747, el más grande, el segundo avión de pasajeros más grande en servicio, correcto, con una envergadura de 65 metros, nada más para la comparativa del tamaño. Si se dan cuenta, son rocas muy pequeñas, de 50, 20 metros de diámetro, así que hay que tenerles mucho cuidado porque estas son prácticamente invisibles, no se las puede detectar muy fácilmente. Y el evento de Chelyabinsk no fue el primero que ocurrió en el planeta en el que nos pudimos dar cuenta de el poder que tienen estas rocas. Ya en 1908 ocurrió el evento Tunguska. El evento Tunguska, que fue el evento más energético que nuestro planeta ha experimentado en tiempos históricos. Si nos damos cuenta en la imagen vemos una cantidad enorme de árboles derrumbados. El evento Tunguska ocurrió el 30 de junio de 1908. Una roca o similar, no se sabe todavía bien qué fue lo que causó esto, pero hubo una gran explosión en el aire, la cual generó una onda de choque similar a la de Chelyabinsk, pero muchísimo mayor, que destruyó la zona arbolada del bosque siberiano bastante grande. Podríamos compararla con el área de la Ciudad de México. Todo eso fue completamente barrido. Los árboles fueron arrancados de raíz y aventados de forma radial saliendo desde el punto central de la explosión, y los árboles que quedaron de pie, todos terminaron sin ramas. El evento fue tan energético que fue detectada la onda de presión en varios lugares en el Imperio Ruso y en varios lugares de Europa. Y si bien se tenía conocimiento de este evento, no se envió ninguna expedición al lugar por lo inhóspito y lejano de la zona donde se calculaba había ocurrido. Se llegaron a tener algunos reportes de gente que vivía cerca y que mencionaban que hubo un gran incendio y una gran explosión que arrasó una zona enorme del bosque, pero el gobierno del Imperio Ruso no se molestó en enviar una expedición para allá. Se tardaron casi 10 años en enviar una expedición, y cuando la enviaron vieron que la zona seguía igual de destruida que como la describían las historias. Se cree que fue una enorme explosión aérea producto de algún asteroide o cometa que ingresó en la atmósfera. La destrucción de esta roca generó una onda de choque tan fuerte que barrió un área gigantesca. Aquí tenemos la comparación con la ciudad de Washington, D.C. en Estados Unidos, por ejemplo. Si nos damos cuenta, es un área gigantesca. Si esto hubiese ocurrido en alguna ciudad poblada, se menciona que si hubiese ocurrido una hora más tarde, podría haber impactado en pleno Moscú. Estaríamos hablando de millones de muertos por la magnitud del desastre que generó esto. Y solamente fueron árboles. Si hubieran sido edificios, hubiese sido una cosa horrible, pero por suerte no pasó nada. Entonces, en 2013, desafortunadamente sí ocurrió en una zona poblada. Fue un fenómeno muchísimo más pequeño, pero que nos muestra la importancia de tener vigiladas estas rocas. Por suerte, hay personas que sí se encargan de vigilar estas rocas y quienes nos han salvado de algunos impactos.
Este es Richard Kowalski, el señor que vemos aquí, es un astrónomo que en el año 2008 descubre un pequeño meteoroide de un par de metros de diámetro, creo que de 5 metros de diámetro, si no mal recuerdo, el que fue llamado 2008 TC3. Aquí tenemos la imagen, esta rayita que tenemos aquí es el asteroide. En el momento en el que lo descubre, comunica su hallazgo a varios observatorios para que le ayuden a calcular la órbita. Se descubre que la trayectoria de este asteroide lo llevará a un curso de colisión con la Tierra en un par de días. Esta es la órbita general del objeto y esta es la trayectoria de impacto que tuvo el 7 de octubre de 2008. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues alertaron a toda la comunidad científica para que monitorearan este objeto antes del impacto, se hicieron mediciones con radar, se hicieron varias mediciones y observaciones con muchos observatorios de todo el mundo. Desgraciadamente, unas horas antes del impacto, el objeto entró en la sombra de la Tierra y dejó de observarse, aunque se tuvieron las coordenadas específicas donde se sabía que podría impactar, cerca del norte de África. Desgraciadamente, la zona era tan lejana y el impacto estaba tan cerca que era prácticamente imposible enviar una expedición a tiempo para ver el impacto. Así que solamente empezaron a movilizar equipos de recolección de muestras tan pronto estuvieran disponibles. El impacto no fue visto físicamente por nadie, pero sí fue escuchado por gente que vivía en la zona. Creo que solo se tomaron 2 o 3 fotos, pero este es los restos de la nube de polvo y gases que quedaron de la destrucción de este asteroide. ¿Correcto? Este asteroide posteriormente cayó a la superficie. Hoy en día lo conocemos como el meteorito Alma-Ata-Sita. Aquí tenemos, me pasó de llamarse 2008 TC3 cuando era un asteroide a ser conocido como el meteorito Alma-Ata-Sita al momento de llegar a la superficie. Esta roca se la considera una de las más importantes porque fue el primer objeto que pudimos detectar en el espacio antes de su impacto con la Tierra. Y bueno, aquí tenemos a Richard Kowalski, un vengador honorario, el cual tiene una muestra de el meteorito Alma-Ata-Sita, el objeto que descubrió cuando seguía en el espacio. Esta persona la podríamos considerar el protector real de nuestro planeta, debido a que él ha descubierto 3 asteroides antes del impacto. Es la única persona que se puede decir que ha descubierto asteroides antes de impactar con la Tierra. Ahora bien, la parte importante de esta plática, ¿cómo podemos identificar un meteorito? Muchas personas siempre preguntan, ¿cómo puedo identificar un meteorito? Oye, yo encontré una piedra extraña, quiero saber si es un meteorito, y mucha gente pregunta cuánto vale. Muy bien, primero que nada, los meteoritos son muy, muy escasos. Se calcula que por cada kilómetro cuadrado de superficie de nuestro planeta cae un meteorito cada cerca de 1000 años aproximadamente, entre 1000 y 10.000 años. Así que es muy, muy extraño que una persona pueda encontrar un meteorito. Antes que nada, una roca común y corriente que podamos encontrar en el jardín o en el desierto, en la playa o lo que sea, por rara que se vea, lo más probable es que no sea un meteorito, ¿correcto? Pero hay varias cosas que podemos hacer para poder identificar una roca y saber si es o no un meteorito. Hay que aclarar de una vez que si una roca cumple los criterios que estoy a punto de mencionar, no necesariamente se trata de un meteorito. Correcto. Lo primero es la corteza de fusión. Si la roca acaba de ingresar a la atmósfera hace algunos años o ayer, si es relativamente reciente, va a tener esta corteza de fusión. La corteza de fusión es una capa de material vitrio. ¿Qué es lo que queda del material que se funde al momento de ingresar a la atmósfera? Muy bien, se va a ver de una estructura vidriosa, tal vez con una textura granular, pero va a ser normalmente de color negro, o de color verdoso, o de color café oscuro. Pero al momento de romper la roca, vamos a ver que el interior tiene un color completamente diferente al que está en la superficie.
Esto, como les decía, esta corteza de fusión se forma durante el ingreso a la atmósfera, la roca se funde rápidamente y el momento en el que la fundición termina, se vuelve a enfriar tan rápido que forma una capa de vidrio. La temperatura de la roca normalmente es muy fría porque ha estado en el espacio durante millones de años. Al momento de ingresar a la atmósfera alcanza temperaturas muy altas, 5.000, 6.000 grados centígrados, lo que hace que la roca se funda parcialmente y se vuelva a enfriar muy rápido. De hecho, si uno agarra una roca que acaba de caer del espacio, un meteorito, no lo va a sentir caliente, lo va a sentir frío, porque la temperatura de la roca es muy frío. Muy bien. Y esto es lo que va a quedar del ingreso. Otra característica superficial son las líneas de vuelo y las líneas de flujo. Se les llama líneas de vuelo y de flujo al mismo fenómeno en realidad. A estas zonas de mayor concentración de material que han quedado del ingreso. Esto se forma en rocas que no han rotado durante su ingreso, que se han quedado fijas en una sola posición y que el impacto con la atmósfera ha hecho que se orienten en una zona preferencial. Es decir, vamos a tener una zona que le dio la cara a la atmósfera y otra zona que no le dio la cara a la atmósfera y esta se queda prácticamente inalterada. Si bien va a tener corteza de fusión, no va a tener líneas de vuelo. Las líneas de vuelo normalmente las tiene de un solo lado. También pueden ocurrir otros fenómenos como los labios de transposición de material que ocurren cuando un meteorito, principalmente metálico, se funde y parte de este material metálico se pasa al lado que no se vio alterado. Correcto, también vamos a tener otras cosas como los regmalitos. Estos son muy comunes en meteoritos metálicos y también se encuentran en rocosos, que son como huellas digitales de un niño que está jugando con plastilina. Estos se forman cuando trozos del material del meteorito se ven arrancados de la masa principal. Vamos a notar que en cuerpos muy grandes, estos se van a ver pequeños y van a tener formas variadas. Estos también pueden tener una orientación. En el caso de que nuevamente la roca se haya visto orientada en una dirección preferencial, vamos a tener pues que los regmalitos van a estar orientados. Pero de nuevo, estas son características que normalmente son de meteoritos recientes. Si el meteorito cayó hace no más de 10 años, normalmente los va a tener, porque son tan superficiales que la erosión fácilmente los va a borrar. ¿Ok? Así que si el meteorito ya es muy viejo, lo más probable es que no conserve estas estructuras superficiales. Tal vez los regmalitos duren más tiempo, pero las de la corteza de fusión normalmente son las que primero se van. Otra característica muy famosa es la del ferromagnetismo, es decir, que los meteoritos se vean atraídos por imanes. Esta es probablemente la menos útil porque en la Tierra tenemos una cantidad gigantesca de minerales y de rocas que son atraídas por imanes. Para empezar, tenemos la magnetita, que es fácilmente atraída por imanes. Tenemos fragmentos de hierro natural que se han oxidado, que aún conservan magnetismo, inclusive hierro artificial producido en fundiciones, obviamente va a ser ferromagnético, así que no cualquier cosa que encuentren en la naturaleza que se vea atraído por un imán va a ser un meteorito. Muy bien, ¿por qué se ven atraídos por imán? Porque la mayoría de meteoritos van a tener una cantidad importante de hierro. Algunos tienen cantidades mayores, otros menores, pero en su mayoría van a tener hierro en su superficie. Aquí tenemos un meteorito que se ve atraído por un imán. Ya es muy viejo, ya no conserva corteza de fusión ni nada, pero pues es difícil identificarlo solamente con la prueba del imán. Si lo vemos así, puede parecer una roca común y corriente. De este lado tenemos un trozo de meteorito Campo del Cielo de Argentina que es completamente metálico y obviamente se verá atraído por un imán. Así que como les digo, esta es probablemente la prueba menos útil de todas. Una de las más útiles va a ser ver su interior. Si cortamos la roca o le damos con un martillo y vemos su interior, vamos a notar que la roca es muy distinta a las rocas que tenemos en la Tierra. Si es un meteorito metálico, al partirla vamos a ver que en su interior es metal puro, parecido al hierro. Así que esta roca es obviamente una roca que está compuesta de hierro. En la Tierra, de forma natural, no encontramos esta clase de rocas. Son muy raras las incidencias de hierro en estado metálico. Normalmente se encuentra en forma de óxidos.
Si tenemos un meteorito mixto, como el caso de esta palacita, vamos a ver que en su interior van a tener granos de un mineral llamado olivino, envueltas en una matriz de hierro. Correcto, esta estructura es muy rara en la naturaleza, pero desgraciadamente, y cada vez se hace más común, comienzan a haber imitaciones de esta estructura porque las palacitas suelen ser bastante costosas. Si es un meteorito pétreo, vamos a encontrar igual. Normalmente vamos a ver que tiene pequeños puntitos de material metálico. Y vamos a ver estas estructuras circulares que conocemos como... ¿Cómo se llamaban? Bueno, estas esferas. Y bueno, si es un meteorito metálico y lo bañamos con ácido nítrico, vamos a encontrar este patrón llamado patrón de Widmanstatten. Este es muy común en meteoritos metálicos de tipo octaedrita. Las octaedritas son las únicas que van a generar este patrón. Las hexaedritas, que son otra clase de meteorito metálico, no van a generar este patrón, pero la mayor parte de meteoritos son octaedritas. Bueno, ya me acordé, se llaman cóndrulos, estas esferas. Los cóndrulos son esferas que se formaron al principio de la formación del sistema solar y son comunes en las condritas, por eso se llaman así. Si vemos que una roca tiene partículas de metal y pequeñas esferas, es muy probable que tengamos una condrita, pero prácticamente todas las pruebas anteriores son obsoletas si no le hacemos pruebas químicas. Aquí hay un ejemplo de una roca lunar. Esta es una brecha feldespática lunar. Vemos trozos de feldespato. Cualquier persona que vea esta roca a simple vista va a pensar que es una roca ígnea común y corriente, pero si la vemos más de cerca veremos que el feldespato que la conforma en realidad no son minerales individuales, sino que son trozos de minerales que fueron arrancados, destruidos y pulverizados y envueltos en una matriz vidriosa de material fundido. Esta brecha feldespática es evidencia de un impacto que fundió la roca, la destruyó y la volvió a recristalizar. Si la vemos en microscopio, veremos que la estructura cristalina de estos minerales ya no existe. Químicamente siguen siendo anortitas, pero si la vemos en un microscopio, la estructura cristalina habrá desaparecido prácticamente por completo. Y como les decía, la composición va a ser la cosa que más nos confirme que se trate de meteoritos o no. Nada de lo anterior va a servir realmente si no le hacemos una prueba química, ya que las pruebas químicas nos dirán de qué está compuesto el meteorito, si tiene mayor concentración de hierro, o de níquel, o de iridio, o de otros elementos traza que nos dirán que no fueron formados en este planeta. ¿Por qué? Porque la composición de la Tierra es muy especial, muy específica. La composición de cualquier cosa que esté afuera va a tener va a ser muy diferente porque tuvo una historia evolutiva distinta. Muy bien. Incluyendo Marte, incluyendo la Luna. Las rocas lunares y marcianas no van a tener la misma composición que las rocas terrestres, por más similares que se vean. Por eso un estudio químico es lo único que nos va a asegurar que se trate de meteoritos. ¿Correcto? Y obviamente estos estudios nos van a indicar el origen de estos meteoritos, si vienen de objetos primitivos no diferenciados o de objetos más evolucionados que formaron mundos como asteroides grandes, satélites o planetas. Muy bien, información química que saquemos de estos meteoritos va a ser vital para entender de dónde vinieron y darnos pistas de cómo se originó el sistema solar. Ahora bien, una cosa importante y que mucha gente pregunta, ¿dónde es que caen los meteoritos? Porque siempre se dice que en lugares como en algún desierto, en el norte de México, o en algún lugar mágico por ahí, pues se encuentran muchos más meteoritos que ahí los atrae algún magnetismo y en realidad no es así. El magnetismo nada tiene que ver con la atracción de los meteoritos, tiene más que ver la gravedad. Pero si nos damos cuenta en este mapa muestra todos los impactos, todas las explosiones aéreas similares a bombas atómicas que se han detectado desde el año 1988 hasta el 15 de marzo de 2019.
encontramos una cantidad gigantesca de puntitos. Estos puntitos representan un bólido que explotó en la atmósfera. Y si nos damos cuenta, tienen una distribución totalmente homogénea, no se concentran en ningún lugar. Están dispersos de forma completamente aleatoria en el planeta. Pero este mapa se correlaciona mucho con el que les voy a mostrar a continuación. Este otro mapa muestra en puntos rojos los lugares donde se han encontrado meteoritos. Si nos damos cuenta, se contrasta con el otro, porque aquí vemos que es homogéneo y en este vemos que los meteoritos los encontramos en zonas específicas. ¿Qué está pasando aquí? Pues en realidad lo que está ocurriendo es que esto nos muestra varias características geográficas que nos van a ayudar a encontrar más o menos cantidad de meteoritos. Principalmente vemos dónde se están concentrando. Vemos que en Europa, Estados Unidos, norte de África, Australia, la Antártida, Omán y la India y Japón. Si nos damos cuenta, lo que tienen en común estos lugares son que principalmente son países desarrollados, Estados Unidos, Europa y Japón, por ejemplo, y Australia también. Es decir, hay gente que se dedica activamente a buscar estas rocas. Hay gente que se dedica a observar las caídas y buscar, triangular la posición del impacto y buscar las rocas, y hay gente más interesada en estas cosas. En otros países vamos a ver que el interés es mucho menor, pero también hay lugares especiales donde no solo el interés es grande, sino que la geografía del lugar ayuda mucho. Tenemos en México, por ejemplo, que en los desiertos del centro y del norte del país vamos a encontrar una mayor concentración, principalmente porque son más fáciles de encontrar ahí. También en el Sahara vamos a encontrar una cantidad bastante grande de hallazgos, principalmente porque la gente los puede buscar y los encuentra con relativa facilidad. Lo mismo ocurre al norte de Chile, al sur de Australia y en la Antártida. La Antártida es un caso muy interesante porque lo que tenemos aquí son meteoritos que fueron buscados específicamente por expediciones con el único objetivo de encontrar meteoritos. La NASA organiza muchas de estas expediciones a la Antártida para buscarlos. La intención es que una vez que se encuentran estos meteoritos son analizados por laboratorios de todo el mundo y nos ayudan a entender la composición del sistema solar. Aquí tenemos un joven que acaba de encontrar su meteorito. Este es en el desierto del Valle de la Muerte, en Estados Unidos. El joven acaba de encontrar un trocito de roca negra en medio de un valle completamente plano y seco. Si nos damos cuenta, no hay rocas alrededor, solo tenemos esta pequeña roca. Este es un indicador muy fuerte que probablemente el origen de esta roca no sea del valle, sino que vino desde arriba. En la Antártida es muchísimo más fácil porque tenemos una capa de hielo y nieve que se renueva cada año, y si encontramos una roca negra que no coincide para nada con las rocas del terreno y que aparte está en medio de un campo de hielo, lo más probable es que nuevamente vino directamente desde arriba. Correcto. Y la clasificación. La otra cosa importante de un meteorito es obviamente su clasificación. A la humanidad le gusta clasificar las cosas. Normalmente vamos a ver en foros y en ciertas literaturas que los meteoritos los podemos clasificar como metálicos, meteoritos rocosos y meteoritos metálico-rocosos, pero esta clasificación no nos ayuda mucho porque los meteoritos rocosos bien pueden tener un origen completamente distinto. Pudieron venir de una roca que sobrevivió a la formación del sistema solar, como pudieron venir de la superficie de otro planeta. Así que para el estudio de los meteoritos se utiliza la clasificación de meteoritos diferenciados y no diferenciados. Ahora bien, los no diferenciados son muy interesantes porque son los más antiguos. Son los restos que quedaron de la formación del sistema solar y que nunca lograron formar un planeta. Tenemos las condritas carbonáceas, las condritas ordinarias, las de enstatita y aparte tenemos las condritas especiales o anómalas de tipo R y de tipo K. Ahora, esta clasificación ya es mucho más específica, depende de la cantidad de elementos que tenga, la proporción de hierro y cosas por el estilo. En cuanto a los diferenciados, vamos a tener a las acondritas, las cuales son muy interesantes y muy útiles en el estudio de los planetas y de los mundos
lejanos porque son regalos, literalmente, nos regala el cielo trozos de otros mundos que de otra forma sería prácticamente imposible visitar. Tenemos rocas de Marte, rocas de la Luna, rocas de algunos asteroides que económicamente nos saldría muy caro hacer una misión tripulada o robótica que fuera hasta ese mundo y trajera una muestra. Así que estas acondritas rocosas son muy importantes a la hora de estudiar planetas. También en los diferenciados vamos a tener a los siderolitos o a los meteoritos metálicos, los cuales son puramente formados por metal. Estos se clasifican de acuerdo a su composición química también y a su estructura cristalina. En medio, entre uno y otro, vamos a tener a los siderolitos, que son las palacitas y mesosideritos, es decir, una mezcla entre hierro, níquel y algún silicato, algún tipo de roca. Muy bien, para complementar lo anterior, los no diferenciados, es decir, las condritas, van a venir de asteroides pequeñitos que no lograron diferenciarse, trozos de roca, etc. Todo lo que va vagando por el sistema solar. Vamos a tener cierta diferenciación en algunos casos específicos, esto los llamamos alterados, condritas alteradas, y esta es una subclasificación que van a tener. Entre más alterados va a subir el grado y obviamente se va a notar menos su estructura interna. Y estos son muy curiosos porque hay algunos que no los logran clasificar del todo entre condritas y acondritas, aunque su origen es completamente distinto. En los diferenciados tenemos que los metálicos vienen del núcleo de mundos bastante grandes que lograron tener diferenciación por densidades. Es decir, que en su interior logramos que todo el hierro, níquel y otros elementos más pesados se fueran al núcleo y en la corteza se quedó todos los elementos ligeros, igual que ocurre en nuestro planeta. En medio vamos a tener el manto, de donde podrían surgir los meteoritos mixtos, y en la corteza vamos a tener los elementos más ligeros, de donde vendrían las acondritas. Pueden venir de asteroides, como pueden venir de la Luna, Marte o de algún otro planeta. Y aquí tenemos la cantidad de estas rocas que vamos a tener, la abundancia relativa de estas rocas. Estas gráficas se hicieron a partir de los datos que tenemos de los meteoritos que hemos encontrado. Aquí en el primer círculo vamos a encontrar las condritas ordinarias de color amarillo, café, color beige. En azul las acondritas, en color lila vamos a tener los meteoritos metálicos y aquí en chiquitito en azul vamos a tener a los mixtos. ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí vemos por número de meteoritos encontrados y nos damos cuenta, es una cantidad gigantesca de condritas ordinarias y de lo demás es prácticamente nada. Pero si nos vamos a la masa, nos damos cuenta de que los meteoritos metálicos son muchísimo más abundantes en masa. ¿Por qué? Como les mencioné antes, los meteoritos pierden mucha masa al momento de ingresar a la atmósfera. Se calcula que las condritas, los meteoritos rocosos, pueden perder hasta el 90% de su masa. En cambio, los meteoritos metálicos pueden perder hasta el 50%, pero es una relación muchísimo menor porque el metal es mucho más resistente que la roca. Además de que las rocas pueden explotar en el aire por las diferencias de presión y los meteoritos metálicos suelen resistir más estas presiones. Si nos vamos a la masa, vamos a encontrar que las condritas, si bien son muy abundantes, son relativamente escasas en relación a los meteoritos metálicos. Y ejemplo de eso, tenemos algunos meteoritos metálicos muy grandes aquí en México. En el Palacio de Minería tenemos 4 bastante grandes, los podrían visitar en algún momento. De este lado tendremos condritas carbonáceas, que ahorita no nos meteremos con eso. Ahora, meteoritos no diferenciados de las condritas. Como les mencionaba, en su interior vamos a encontrar estas esferas llamadas cóndrulos o condros. Depende de quién le pregunten, se llaman de una forma o de otra. Los cóndrulos son pequeñas esferas que se formaron en los orígenes del sistema solar. Cuando el Sol se forma, genera una temperatura tan grande que funde el material circundante y pues en el vacío, sin gravedad, este material fundido se hace esferas. Estas pequeñas posteriormente se aglomeraron
haciendo pilas de escombros que terminaron formando los meteoritos. También vamos a encontrar pequeños granos metálicos. Estos están formados por hierro y níquel y de la misma forma son raros de encontrar. Si encontramos estas dos cosas asociadas, es muy seguro que tenemos un meteorito. Visto en un microscopio, los condros se ven de esta forma. Algunos van a aparecer pequeñas aglomeraciones de material y otros van a tener pequeñas líneas en el centro, como si fueran estrías. Se tienen varias hipótesis de por qué se forman, pero se han encontrado que lo más probable es que se hayan formado por procesos de fundición y enfriamiento muy rápidos que indican que sucesos muy energéticos ocurrían al principio de la formación del sistema solar. Bien, también tenemos los más importantes, las condritas carbonáceas. ¿Qué es lo que las hace importantes? Que estas condritas son muy antiguas, son las rocas más antiguas del sistema solar. Son tan antiguas que de hecho se dató la edad del sistema solar con estas. Esta es un ejemplo del meteorito Allende, que cayó en México en febrero de 1969. Esta roca es probablemente la más estudiada del planeta y se han encontrado cosas en su interior como moléculas orgánicas prebióticas que nos indican que la vida pudo surgir de rocas como estas. Otros estudios arrojaron que tenía pequeñas cantidades de agua, lo suficientemente importantes para inundar el planeta entero, y nos dieron la pista de que los océanos del mundo se originaron por rocas iguales a esta. Y también tenemos estas manchas blancas, que se les llama inclusiones de calcio y aluminio, o CAIs. Estos CAIs, al ser datados por espectrómetros de masa bastante precisos, nos dieron una edad absoluta de la roca de 4.567 millones de años. Estas cosas grises son más antiguas que el propio Sol, así que se les nombró granos presolares. Aquí tenemos también la asociación con los condros, que ya son granos posteriores a la formación del Sol. Y pues estas cosas son súper interesantes. A pesar de que fueron descubiertas hace más de 50 años, en el caso de Allende, cada día se les saca más información y cada año tenemos nuevos artículos al respecto. ¿De dónde vienen las condritas? Vienen de asteroides pequeños, como aquí tenemos Itokawa, un asteroide silicio, y el asteroide Bennu, un asteroide de tipo carbonáceo. Si vemos de cerca la superficie, vamos a ver que están cubiertas de rocas que quedaron de la formación del sistema solar. Estos asteroides son pilas de rocas, así apelmazadas, que fácilmente por un impacto pueden desprender trozos que eventualmente pueden llegar a nuestro planeta. Correcto. Ahora, entre los meteoritos diferenciados, los más comunes van a ser las sideritas o los metálicos, los puramente metálicos. Estos meteoritos metálicos son relativamente sencillos de encontrar debido a que duran mucho tiempo porque están hechos de metal puro y si bien los agentes erosivos y el agua los comienzan a destruir, sí es cierto que duran muchísimo más que una condrita. Pueden durar milenios prácticamente sin alteración interna. Aquí tenemos un trocito de, si no mal recuerdo, este es el meteorito Toluca que se descubrió aquí en México. Y aquí tenemos otros ejemplares. Este muestra muy bien el patrón de Widmanstatten, que ocurre cuando se revela la roca con ácido nítrico. Y de este lado tenemos nuevamente el meteorito del Morito, que se encuentra aquí en el Palacio de Minería, en el centro histórico de la Ciudad de México. Los que tenemos en el Palacio de Minería son 4. Tenemos 2 muestras de un meteorito llamado Chupaderos, que son de los más grandes encontrados en el país. Tenemos luego el Morito, que se lo ha considerado uno de los meteoritos más hermosos del mundo debido a su orientación tan característica. Y luego tenemos el meteorito de Zacatecas, que es mucho más pequeño, pero igual cuenta historias muy interesantes. Todos estos meteoritos fueron encontrados en campos de labranza. Excepto el de Zacatecas, que fue encontrado en medio de la ciudad de Zacatecas. Todos los demás fueron encontrados mientras granjeros hacían sus labores. En el caso del Morito, fue descubierto probablemente hace varios milenios por gente que vivía en Chihuahua y que lo usaban como punto de referencia.
En la actualidad estos se encuentran en el Palacio de Minería, llevan más de 150 años expuestos ahí y es una de las colecciones más grandes del mundo en cuanto a su masa, porque tenemos 4 meteoritos de varias toneladas de peso aquí. Cuando termine la cuarentena o si tienen la oportunidad de ir ahorita, pues les recomiendo que se pasen por el Palacio de Minería. Son meteoritos bastante grandes y muy interesantes. ¿De dónde vienen estos meteoritos metálicos? Estos vienen de asteroides de tipo M de metálico. Aquí tenemos el ejemplo del asteroide Lutetia, que fue visitado por la sonda Rosetta a principios de la década pasada. Y aquí tenemos el asteroide metálico más grande que hemos descubierto, el asteroide Psyche. Este asteroide será visitado por la sonda del mismo nombre, la sonda Psyche, en 2022 o 2023. Bueno, ¿qué son estas cosas en realidad? Se cree que son el núcleo de algunos asteroides muy antiguos que fueron destruidos en el pasado. Impactaron algún otro asteroide muy masivo y el núcleo quedó expuesto en el espacio. ¿Correcto? Los meteoritos diferenciados de tipo mixto los podemos clasificar en mesosideritas y palacitas. Va a depender mucho de la composición, de la proporción entre hierro y los silicatos para hacer de una u otra. Si tenemos olivino puro en una matriz de hierro y níquel, las llamaremos palacitas. Si tenemos olivino más masivo en una matriz igual más revuelta de hierro-níquel, las consideraremos mesosideritas. Aquí tenemos una relación casi 50-50 entre hierro y los silicatos, y aquí es una relación un poquito mayor de silicatos, pero que la relación de hierro es bastante importante también. Las palacitas son consideradas unas joyas. En joyería cada vez es más común ver que utilicen palacitas como joyería, mucho más caro que el oro, por ejemplo, porque si las ponemos a contraluz, vamos a ver que el olivino es completamente translúcido. La luz puede atravesar este olivino y pues da un efecto bastante bonito. Por lo mismo, las palacitas son a día de hoy de los meteoritos más costosos que existen. ¿Y de dónde vienen? Nuevamente, tenemos un planeta, un asteroide grande, un planetoide o lo que sea, pero ya diferenciado con la suficiente masa para diferenciarse por densidades. Tenemos que tienen un núcleo y que tienen un manto. Se cree que las palacitas y las mesosideritas vienen de la frontera entre el manto y el núcleo de estos cuerpos, debido a que el olivino se forma en condiciones de altas presiones y temperaturas y que el hierro se concentraría en el núcleo de estos mundos. Así que obviamente un objeto tuvo que venir, destruir estos planetas antiguos y hoy en día pues tenemos estos fragmentos orbitando el Sol a la deriva. Entre los diferenciados, los más importantes a la hora de hacer investigaciones son las acondritas, porque estos vienen de mundos bien diferenciados y bien conocidos. Estos no requieren de la destrucción de su mundo de origen para caer en nosotros. Aquí tenemos algunas acondritas que vienen de la superficie de asteroides que nos cuentan mucho sobre la composición de estos asteroides. Si nos damos cuenta, esta es una brecha de impacto también, igual que las rocas lunares. Tenemos que la superficie fue pulverizada y se volvió a recristalizar por impactos de otros asteroides. Y aquí tenemos trozos del manto de algún asteroide, se cree que del asteroide Vesta. ¿De dónde vienen? De asteroides, como les acabo de mencionar. Hay una familia importante de acondritas conocidas como HED, juguarditas, eucritas y diogenitas, que se ha encontrado que coinciden perfectamente con la firma espectral del asteroide Vesta, así que tenemos muy buena idea de dónde vienen. Hasta sabemos exactamente de qué partes de Vesta podrían venir. Tenemos aquí otro ejemplo del asteroide Ceres, el más grande del sistema solar, y Vesta el segundo más grande. Tenemos otro ejemplo de acondritas, estas son lunares. Vamos a ver brechas de impacto, vamos a ver algunas que son más masivas. Esta está conformado principalmente por anortita y está principalmente por brecha del impacto, rocas que se formaron durante impactos de asteroides. Curioso es que se cree que de todas las acondritas que existen, de todos los meteoritos que han caído en nuestro planeta, los más comunes deberían de ser las rocas lunares. El problema es que son muy difíciles de identificar porque parecen rocas comunes y corrientes.
en cualquier parte del mundo que uno vea esta roca podría pensar que es una roca volcánica común. No tienen mayor diferencia con rocas que podríamos encontrar en cualquier lugar, pero al hacerles un análisis isotópico vamos a ver que su composición química es muy similar a las rocas que trajeron las misiones Apolo de la Luna. De hecho, los meteoritos lunares no fueron identificados hasta la década de los 80, cuando a alguien se le ocurre que tal vez muchas rocas lunares ya habrían caído a la Tierra. ¿Correcto? Y obviamente estas rocas vienen de la Luna. Tenemos una fotografía de la misión Apolo 17, vemos que están al borde de un cráter de impacto. Y bien, las rocas lunares que tenemos en la Tierra vienen de todos estos cráteres de impacto. Si nos damos cuenta, la Luna tiene tantos y está tan cerca que es obvio que muchas de ellas tienen que caer aquí. El asunto es encontrarlas. Y aquí tenemos rocas marcianas. Es común encontrar rocas marcianas basálticas, pero también muestras del manto de Marte. Y estas son probablemente las rocas más costosas que tenemos, de las rocas más costosas que podemos encontrar. ¿Por qué? Porque no tenemos muestras de Marte, así de simple. No hay ninguna misión robótica o tripulada que haya ido a Marte y tomado muestras y las haya regresado. Las únicas rocas que tenemos del planeta Marte son meteoritos. ¿Y cómo sabemos que vienen de Marte? Lo mismo, ya hemos enviado sondas allá que se han quedado en Marte y que nos han dado la composición química de las rocas y de los gases de la atmósfera. Así que comparando las firmas espectrales de estas rocas con las composiciones de Marte, nos damos cuenta de que son casi idénticas, así que sabemos de dónde vienen estas rocas. E incluso se ha llegado a identificar posibles sitios de impacto donde se han originado estas rocas, pero son mucho menos comunes que los lunares por el hecho de que Marte está mucho más lejos. ¿De dónde vienen? Obviamente, en Marte. Cráteres de impacto como este es el cráter Victoria, en la región de Meridiani Planum, visitado por el rover Opportunity. Y hablando de Marte, es muy curioso también saber que no solo en la Tierra encontramos meteoritos, también en Marte los hemos encontrado. Y bien todos los que hemos clasificado como meteoritos marcianos son, bueno, meteoritos en Marte, son todos meteoritos metálicos, nos dan una pista muy importante sobre el pasado del planeta. Porque obviamente en la Tierra los meteoritos logran sobrevivir al ingreso a la atmósfera, pues porque tenemos una atmósfera. Una atmósfera bastante densa. En la Luna no encontramos meteoritos por el hecho de que no hay atmósfera y el objeto impacta a varios miles de kilómetros por hora. Y durante el impacto, pues el objeto inmediatamente es destruido. Se vaporiza y se vuelve parte de la roca lunar. Pero en Marte no. En Marte encontramos meteoritos en la superficie, intactos, algo erosionados sí por el viento y los agentes erosivos durante millones de años, pero nos damos cuenta de que estas rocas han sobrevivido a la entrada a una atmósfera muy, muy densa. Esta es evidencia de que en algún momento del pasado de Marte, Marte tuvo una atmósfera muchísimo más densa de lo que la tiene hoy. Hoy en día la atmósfera de Marte es un 1% de la densidad de la Tierra, pero gracias a estos meteoritos entendemos. Marte tuvo una atmósfera probablemente más gruesa que la de nuestro planeta. Este es otro meteorito encontrado por el rover Curiosity hace un par de años. Chiquitín igual, tiene el tamaño de una pelota de golf, este tiene el tamaño de una pelota de básquetbol. Ya saben que en Estados Unidos les encanta comparar todo con pelotas de varios deportes. Bien, todas estas rocas se originan, llegan a nosotros por el impacto de otros objetos contra asteroides o planetas. En algunos casos, como hemos visto, estos mundos tienen que ser completamente destruidos, pero en otros casos no. Aquí tenemos dos ejemplos de impactos que hemos podido grabar, y los hemos podido grabar porque los causamos nosotros. Este impacto fue producido en el asteroide Ryugu por parte de la sonda japonesa Hayabusa 2. Liberé una carga explosiva que soltó una bala de cobre directo hacia el asteroide y generó un cráter artificial. Posteriormente la sonda se reorientó para tomar una muestra del sitio del impacto y así tener muestras del interior del asteroide que no hayan sido alteradas por la radiación solar. Hoy en día la sonda Hayabusa 2 se dirige de vuelta hacia la Tierra con muestras de este asteroide.
y estas bonitas fotos de cómo impactamos el asteroide. De este lado tenemos el cometa Tempel 1. En el año 2005, la sonda Deep Impact soltó igual una bala hacia el cometa para ver su interior. En este caso no buscaban tomar muestras, sino simplemente ver la nube de polvo que se desprendía del impacto y con espectrometría saber exactamente qué elementos componían el interior de este cometa. Fue la primera pista para saber que el agua de la Tierra no vino de los cometas porque tenía una composición distinta a la que tenemos en la Tierra. Y bueno, estos también han servido como experimentos para ver si podemos desviar algún asteroide o cometa en el futuro. Ahora sabemos que sí, tenemos la capacidad tecnológica para impactar un objeto de estos y probablemente desviarlo si hiciera falta. Y bueno, no hay que olvidar también, no hay que olvidarnos de las tectitas. Las tectitas a veces son confundidas con meteoritos, pero no lo son. Como les mencioné al principio, los meteoritos son objetos naturales que vienen desde el espacio y que los encontramos en la Tierra. Las tectitas en realidad son producto de impactos de asteroides que ocurrieron en nuestro planeta, pero que fundieron la superficie del planeta. El impacto genera una cantidad de energía tremenda que funde la roca, funde el suelo, y este fundido, parecido al magma, se enfría nuevamente muy rápido debido a la velocidad que alcanzan estas rocas en la atmósfera y vuelven a caer en algún otro sitio de la Tierra, ya en forma de vidrio, una lluvia de vidrio que es muy distinguible. Aquí tenemos de este lado indochinitas, estas son irguisitas, este es vidrio del desierto de Libia y estas son moldavitas. Y este es un tipo de indochinita que tiene la característica de estar orientada. Como les digo, este es material fundido que es despedido hacia la atmósfera y que obviamente, pues por interacción atmosférica, logran obtener formas bastante curiosas. Está en forma de garrote, en forma de lágrima, en forma de bolillo, en formas bastante curiosas y algunas en formas completamente amorfas. ¿Correcto? Y esto nos indica que obviamente estuvieron volando por el aire cuando seguían fundidos. ¿Dónde las encontramos? En campos de escombros asociados siempre a impactos. Tenemos las moldavitas que se relacionan con el cráter Ries en Alemania. Y pues tenemos bastantes campos. El más famoso y grande es el de las indochinitas, que se encuentra en la región de la Indochina, al sur de China, Indonesia. Se las ha encontrado hasta Australia, en la Antártida e incluso en África. Es el campo más grande que tenemos de tectitas. Desgraciadamente y curioso es que no hemos encontrado el cráter de impacto. Se han sugerido varios sitios de impacto, pero aún no encontramos el cráter. Estos tienen 800.000 años de edad, así que en teoría no debería de estar muy profundo el cráter. El cráter Ries que produjo las moldavitas es muchísimo más visible, de hecho hay una ciudad adentro. Y bueno, tenemos el de la bahía de Chesapeake, tenemos tectitas asociadas a este impacto, tenemos el de las irguisitas, el cual tiene la curiosidad de que es el único campo de tectitas que se encuentra dentro de su cráter de impacto. Y tenemos otros sitios de tectitas curiosos como el campo Maya, que se relaciona, se cree con un impacto que aún no está confirmado en Centroamérica. Y bueno, tenemos que aquí en este mapa no pone al vidrio de Libia y esto se debe a que todavía no se tiene un consenso si el vidrio de Libia es material blanco amarillento, es una tectita o si tiene origen volcánico o tectónico. Se tienen muchas hipótesis al respecto, pero curiosamente uno se logra llegar a un consenso de su origen. Muy bien. Y ya que llegamos aquí, hay que recordar un poco del viaje de estas rocas, porque obviamente estas rocas tuvieron una historia bastante larga y un viaje que nos remonta a los orígenes del sistema solar. Correcto. Estas rocas nacen con nuestro Sol, con nuestro sistema solar. Son fragmentos de la formación de nuestro Sol, de nuestros planetas. Al principio teníamos una nube de gas y de polvo, ¿no? Que orbitaba a una estrella que estaba naciendo. Este gas y polvo estaba compuesto principalmente por fragmentos de roca, algunos granos presolares, algunos cóndrulos, que se fueron aglomerando haciendo rocas cada vez más grandes.
Su estructura interna seguía siendo la misma, pero eventualmente fueron creciendo. Algunas de estas lograron formar planetas, planetesimales o asteroides grandes. Se comenzaron a diferenciar y en algún momento del pasado tuvieron la mala suerte de recibir el impacto de algún otro planetesimal o asteroide tan grande que los destruyó por completo, despojándolos de sus núcleos, de sus mantos y dejando a la deriva estas rocas espaciales. A día de hoy no tenemos mucha idea de qué pasó con estos mundos, solamente sabemos que ya no existen. En algún momento del pasado, algún fragmento de estas rocas cayó en nuestra atmósfera, atravesó nuestra atmósfera, cayó en el planeta y eventualmente fue descubierta por un cazador de meteoritos, una persona que iba pasando por ahí. Esta roca fue llevada a un laboratorio, fue cortada, fue analizada y obtuvimos información química de sus orígenes que nos pudieron contar toda la historia que vino detrás. Y es así como hoy tenemos toda la información que sabemos sobre la formación del sistema solar, sobre el origen de nuestro planeta, sobre de qué estaba compuesto el universo antes de que se formara nuestro sistema solar. Y muchas otras cosas que hoy en día son muy importantes para la evolución del sistema solar y nos pueden servir a nosotros como humanos para obtener recursos más adelante con la minería espacial. ¿Correcto? Bien, esto sería casi todo de mi parte. Nada más me faltaría, si hay tiempo, la sección de preguntas, pero bueno, este es el final de la presentación. Muchas gracias por su atención.